Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y aquí estoy nuevamente. He venido a encontrarme con usted porque quiero que juntos compartamos una nueva reflexión. ¿Cómo se titula en esta ocasión? El sistema de salud más eficiente del mundo. Pues sí, amigo que me escucha. Como mismo he dicho, créalo usted o no, en este mundo existe un sistema de salud cuyos procedimientos garantizan casi el 100% de efectividad. Eso es asombroso, eso es realmente sorprendente, eso es maravilloso. La pregunta es, ¿conoce usted ese sistema? ¿Conoce usted el sistema de salud más eficiente del mundo? ¿No lo conoce? No se preocupe, yo he venido para poder presentárselo. Y vamos a comenzar nuestra reflexión de hoy acerca del sistema de salud más eficiente del mundo, haciendo alusión a un versículo bíblico, Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Qué maravilloso saber eso. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios que nos ama tanto, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo perezca, sino para que sea salvo por Él y a través de Él. Ese Dios maravilloso, ese Dios que es amor, sabe perfectamente nuestra situación como iglesia, nuestra situación como comunidad. Sabe que estamos enfermos, sabe además que entre el 80 y el 90% de las enfermedades que hoy en día azotan a las personas, que son aquellas conocidas médicamente hablando como agudas, crónicas o degenerativas, son enfermedades que están asociadas a un mal estilo de vida. Y sabe que como consecuencia de eso, cada semana aproximadamente el 90% de las oraciones que se piden en las iglesias son por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias. Pero ese Dios que es amor, que envió a su Hijo al mundo para darnos a nosotros un camino de esperanza, aún quiere y de hecho nos extiende su mano y nos bendice con el sistema de salud más eficiente del mundo, cuyo médico jefe es Él, es nuestro creador y es nuestro redentor. Amigo que me escucha, amiga que me escucha, Dios nos ha legado un evangelio de salvación y un evangelio de la salud, y uno y otro van mano a mano, no existe separación entre ellos. De hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él primero sanaba y después predicaba. Se ocupaba de la sanidad tanto del cuerpo como del alma. ¿Y por qué hacía esto? Porque el amor es el fundamento del reino de los cielos. Ha sido así desde siempre y siempre será de esa manera. Ese Dios de amor, ese Dios que nos ama, no solo nos da un evangelio para salvar nuestras almas, sino un evangelio que es de salud y que tiene como único objetivo supremo, pues que la situación y la condición de enfermedad y dolor en la que la humanidad se está sumida, pues sencillamente pueda resultar cuanto menos aliviada. Ese Dios de amor nos mira y nos dice: sin embargo, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y seguridad. Alabado y engrandecido sea Dios, que a pesar de saber que estamos en una situación bien difícil en temas de salud, porque hemos sido rebeldes a sus enseñanzas, aún así nos extiende su mano y nos garantiza que nos va a traer sanidad y medicina, que nos va a curar y que nos va a revelar abundancia de paz y nos va a bendecir con seguridad. ¿Cómo puede hacer esto nuestro Señor? Pues porque Él tiene un evangelio que es de salvación y un evangelio que es también de sanación. Ese método, ese sistema de salud que es el más eficiente del mundo, nosotros tenemos el privilegio no solo de conocerlo, sino de practicarlo.
porque no hay otro que le pueda, que le pueda superar en cuanto a calidad, en cuanto a buenos resultados. El sistema de salud más eficiente del mundo es el que viene de Dios. Ese sistema de salud se basa en lo siguiente, y permítanme que les lea dos citas del libro inspirado Ministerio de Curación, que fue escrito por la mensajera del Señor Elena G. de White con respecto a lo que estamos estudiando. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay solo una que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas, o sea, los medicamentos, son costosos, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Y nos dice la segunda cita, que es un resumen de lo que acabamos de leer. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todo ese conjunto de cosas que hemos leído, que está subrayado y puesto en rojo, son los remedios de Dios. Son los verdaderos remedios y en ellos se basan el sistema de salud más eficiente del mundo. No hay otro que pueda superarlo en cuanto a calidad y efectos positivos para las personas. Amigo que me escucha, amiga que me escucha, vamos a hacer un poquito de historia. Allá por los tiempos del Génesis, por los tiempos de la creación, cuando el Señor tuvo a bien crear a la primera pareja, Adán y Eva, considerados los padres de la humanidad, Él creó con antelación una serie de leyes de salud que iban a servir para que ellos se mantuvieran sanos. O sea, ellos y todos sus sucesores tenían sencillamente que cumplir y seguir pues estas leyes de salud para poderse mantener en un estado de sanidad adecuado. Pero Dios en su inmensa misericordia sabía que esta primera pareja pues iba a pecar, que iba a abandonar esos caminos buenos que él le había marcado como creador suyo. Y que como consecuencia de ese pecado, de una manera u otra, él y toda la descendencia humana pues se iba a enfermar y se iba a debilitar. Y leímos al principio que el fundamento del reino de los cielos es el amor, porque Dios es amor. Así que ese Dios de amor hizo algo maravilloso, permitió que esas leyes de salud, que son leyes que permiten que nosotros nos mantengamos sanos, se convirtieran en remedios naturales cuando nosotros estamos enfermos. Por lo tanto, Dios no se mueve de lo que Él hizo y de lo que Él instituyó desde el principio, porque Él solo tiene una palabra. Él creó leyes de salud que funcionan perfectamente en nuestro organismo y que cuando las acatamos, permiten que nos mantengamos sanos. Y esas leyes Él permite que se conviertan en remedios naturales, en remedios sencillos cuando nosotros estamos enfermos. En definitiva, tanto las leyes de la salud como los remedios naturales se traducen en un estilo de vida alcalino, en un estilo de vida que no resulte ensuciante para mi medio interno, para toda mi maquinaria, en un estilo de vida que sea fisiológico y no antifisiológico, que sea natural y no innatural, porque es ese estilo de vida el que va a permitir que el sistema de salud más eficiente del mundo funcione como Dios manda. Hemos leído cuáles son algunos de los ingredientes o algunos de los procedimientos o algunas de las leyes, de los remedios que el Señor ha permitido
que formen parte de este sistema de salud que es el más eficiente del mundo. Pero en esta diapositiva yo se las quiero resumir. ¿Qué debemos hacer para mantenernos sanos? ¿Y qué debemos hacer si estamos enfermos para recuperar la salud? Pues beber agua pura en abundancia, siempre separadas de las comidas y a temperatura ambiente. No ni muy fría ni muy caliente, porque eso rompe el equilibrio térmico del cuerpo y nos trae dificultades. Debemos descansar. Dios hizo lo que se conoce como ciclo circadiano. Cuando cae la noche, pues es hora sencillamente de ir a dormir. ¿Por qué? Porque el Señor hizo el día para laborar y la noche para descansar. Y aún las bestias, los animales inferiores, pues son capaces de entender y respetar este ciclo circadiano. Nosotros como humanos también deberíamos hacerlo. Por eso es que cuando empieza a anochecer, pues por ejemplo, la gallina empieza a buscar a sus pollitos y todos ellos se arropan alrededor de su mamá para poder descansar. O las flores y las plantas empiezan a cerrar sus hojas poniéndose como mustias y con ellos señalan pues sencillamente que ha llegado la hora de recuperar energía para el día siguiente poderse abrir y poderse brotar y bendecirnos con sus olores y con sus colores tal y como las ha creado. Ellos hacen eso y nosotros también deberíamos hacerlo porque el descanso es una ley de la salud y es un remedio sencillo, es un remedio natural, es un verdadero remedio. Debemos tener confianza en Dios, o dicho de otra manera, esperanza. ¿Por qué? Porque el habernos alejado de esta ley de la salud ha llenado este mundo de personas que padecen estrés, que padecen ansiedad, que padecen insomnio, que padecen pues muchísimos problemas que están asociados a un estado quizás de preocupación permanente debido a que hay falta de confianza en Dios. Hay muchísima gente que llegan incluso a quitarse la vida en su desesperación porque no confían en Dios, no saben que ese Dios de amor está al control de sus vidas y que no va a permitir que tengan pruebas más fuertes de las que ellos sean capaces de soportar. Además de eso, debemos tomar la luz solar prudentemente, inteligentemente. ¿Por qué? Porque el sol es la fuente de energía que Dios ha dado para todos los seres de este planeta. Y fíjense que cuando los rayos solares entran en contacto con mi piel, pues debajo de mi piel se empieza a fabricar una vitamina que es súper importante, que es la vitamina D, se conoce como la vitamina del sol. Esa vitamina juega un papel fundamental en nuestra vida. En muchísimos aspectos es necesaria, pero les pongo un ejemplo. Si yo no tengo vitamina D, pues no se me fija el calcio en los huesos y voy a tener problemas, incluso de osteoporosis. El Señor sabía muy bien lo que hacía cuando nos dio la luz solar, esa fuerza, esos rayos solares, ese calor, sencillamente es capaz incluso de aniquilar gérmenes que pueden ser causantes de la enfermedad. Debo respirar aire puro, debo respirar el aire no de las grandes ciudades que está contaminado, sino el aire en la medida de lo posible, por ejemplo, de las montañas, de las cataratas, del mar, este tipo de aire que está cargado de iones negativos que son tan necesarios para llenarme del oxígeno que necesita mi organismo, entre otras cosas, para mantenerme alcalino. Además, este oxígeno, esas moléculas de oxígeno hacen que mi cuerpo pueda o mis células puedan formar o transformar los alimentos que yo he comido en energía para que todos mis órganos funcionen pues como Dios manda. Debo comer de la mejor manera, recordando que el objetivo de la nutrición, por encima de satisfacer mi paladar, es darle alimento a mis células y al ADN que vive en el medio de ellas. Ese es el objetivo de la nutrición. Y aunque el objetivo fundamental no es satisfacer mi paladar, teniendo en cuenta que Dios es bueno y Dios es un Dios de amor, todo lo que Dios nos ha dejado para comer, pues sencillamente es delicioso al gusto. O sea, no solo nos satisface nuestros deseos, nuestras papilas gustativas, sino que también nos nutre, no nos ensucia por dentro y permite que el cuerpo se llene de vitalidad.
Debo ser temperante en todas las cosas, no solo en la comida, en el trabajo, a la hora de hacer ejercicio, a la hora de el descanso, a la hora de tomar la luz solar. Debo ser temperante en todas las cosas. ¿Qué cosa es la temperancia? Es un concepto que implica dejar de lado todo lo malo y tomar lo bueno moderadamente, porque cuando lo bueno se lleva al extremo, también se convierte en malo. Debo hacer ejercicio, pero un ejercicio moderado, un ejercicio que no sobrecargue mi estructura, un ejercicio que no le pida más a mi cuerpo de lo que éste es capaz de dar. El ejercicio es muy importante para nosotros porque fuimos concebidos para el movimiento, no para estar en un estado de ociosidad. Y dicho sea de paso, la ociosidad unida a la mala comida, ha llenado este mundo, por ejemplo, de personas con sobrepeso, de personas que padecen obesidad. Debo además mantener un estado adecuado de aseo, tanto interno como externo. De hecho, nosotros solemos estar limpios por fuera, pero sucios por dentro, porque hemos adoptado de manera general pues un estilo de vida que es ensuciante. Como consecuencia nos acidificamos y en la acidificación está la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy en día han azotado a la humanidad. Debo además mantener la pureza de la vida. ¿Qué quiere decir este término? Pues que yo debo cuidar las avenidas del alma. Las avenidas del alma son los cinco sentidos. Todo, o sea, Dios nos ha dado o nos ha dotado de cinco sentidos. A través de los cinco sentidos yo me comunico con el medio exterior. Toda la información que entra a través de estos sentidos llega a mi cerebro, se transforma en pensamientos y posteriormente en acciones. Si yo he permitido que los cinco sentidos se llenen de un tipo de información que es positiva, pues yo voy a dirigirme en mi vida, en todos los ámbitos de mi vida, en la dirección correcta. De lo contrario, pues voy a tener serios problemas y voy a fracasar en las más diversas tareas que emprenda mientras esté viviendo en esta tierra, debido a que no he cuidado las avenidas del alma, debido a que no he cuidado esos cinco sentidos y por lo tanto incumplo con la pureza de la vida, que es una de las leyes de la salud, que también es un remedio sencillo. Debo estar en un ambiente amable hasta donde sea posible y siempre que sea posible, tanto a nivel laboral, a nivel eclesiástico, a nivel familiar, a nivel social, en ambientes que no me generen estrés, que no me creen una mala condición interna, porque eso también va a hacer que mi cuerpo empiece a liberar sustancias, hormonas que son perjudiciales cuando se emiten en demasía y voy a terminar enfermándome. Debo mantener el corazón alegre y eso es un reto porque debemos estar alegres para estar sanos en un mundo que está lleno de tristeza por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Pero aquí, y para estar alegres, y en realidad para llevar a cabo todas las leyes de la salud y cumplirlas en mi vida, pues yo debo agarrarme de Dios y confiar en Él, sabiendo que Él está al control de mi vida y que nosotros no somos más que peregrinos en esta tierra, que no nos pertenece en este mundo que como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Nosotros estamos aquí por un periodo corto de tiempo que debemos aprovechar para desarrollar un carácter semejante al de Cristo, semejante al del modelo, porque es ese carácter nuestro pasaporte al cielo. Para eso nosotros necesitamos tener un cuerpo sano, porque mientras más sanos estemos, más fácil nos va a hacer pues esta preparación que todos necesitamos. Debo además vestirme correctamente, cuidando de no resfriarme, cuidando de abrigarme las extremidades, cuidándome siempre, por ejemplo, de no ponerme ropas que me aprieten los órganos, porque eso me va a traer problemas, cuidando de no ponerme tejidos sintéticos sobre mi piel, porque eso también va a traer dificultades para el funcionamiento pues de toda la maquinaria humana. Las leyes de la salud son los remedios naturales,
son los verdaderos remedios, son los remedios sencillos y se traducen en un estilo de vida alcalino y fueron dados por el creador del sistema de salud más eficiente del mundo, que es nuestro creador y también nuestro redentor, y tiene como objetivo supremo llevarnos de vuelta al Edén. Ese es el objetivo supremo del sistema de salud más eficiente del mundo. Ahora bien, ya sabemos cuáles son los elementos que incluyen este sistema de salud más eficiente del mundo. Son las leyes de la salud que se transforman en remedios sencillos. Y ya sabemos que el creador de este sistema de salud más eficiente del mundo no es ningún hombre, no es ningún médico de esta tierra, sino que ha sido nuestro mismo Señor. Ha sido Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora ha llegado el momento de dejar claro una cosa súper importante, porque para poder funcionar este sistema de salud más eficiente del mundo necesita una marca especial de gasolina y esa marca se llama obediencia. El sistema de salud más eficiente del mundo no funciona si nosotros no nos armamos de esa obediencia que es necesaria para obedecer las leyes de la salud, que también se convierten en remedios sencillos. Y fíjense que cuando nosotros echamos mano de esa gasolina especial, que es la obediencia, que es la que pone en marcha el sistema de salud más eficiente del mundo, pues los resultados son sencillamente muy satisfactorios. Y no es que lo diga yo, incluso en la Biblia tenemos ejemplos de que esto es tal cual se los estoy comentando. Y el ejemplo en la Biblia, los ejemplos en la Biblia hay muchos, pero yo busqué dos. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Vamos a irnos al Antiguo Testamento para que veamos en primer lugar cómo funcionó el sistema de salud más eficiente del mundo cuando los hijos de Dios echaron dentro de sus vidas esa gasolina que hace que se ponga en marcha este sistema, que es la obediencia. La historia está en Salmo 105:37 y habla de cuando Dios tuvo a bien liberar a su pueblo que estaba cautivo de la esclavitud de Egipto. Nos dice este versículo que el Señor, pese a que esas personas eran esclavas, que se supone que vivían en condiciones infrahumanas, insalubres, que habían personas de todas las edades. Fíjense lo que nos dice este versículo, qué lindo testimonio. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. O sea, todo el tiempo que el Señor vio que su pueblo le estaba obedeciendo, pues sencillamente no permitió que entre ellos hubiese enfermo. La situación que vivían ellos como esclavos, insisto, era bien fea, o sea, era una situación muy precaria. Y el Señor les dijo, les voy a sacar. Yo me imagino, trato de extrapolar mi mente a aquellos tiempos, que no solo habían personas de todas las edades, sino, que habían personas que realmente estarían con una situación de salud delicada debido a las condiciones tan negativas en las que estaban viviendo. Pero ellos decidieron en aquellos momentos mirar a Dios, creyeron en su poder y de alguna manera milagrosa que la Biblia nos relata, pero nuestras mentes nos pueden llevar a pensar que es así, pues sencillamente los sanó a todos, porque a mí este versículo me está diciendo que los sacó de Egipto, de la esclavitud, con plata y oro, o sea, no solo los sacó de allí con riqueza, sino que entre ellos no hubo enfermos de ninguna clase. ¿Y por qué no hubo enfermos de ningún tipo de enfermedad, ni ninguna persona de ninguna edad sufrió dolencia alguna? Pues porque estas personas en aquellos momentos miraron de frente a Dios, entregaron sus vidas a ellos y echaron mano de la gasolina que hace posible que el sistema de salud más eficiente del mundo pues sencillamente funcione, y que esa gasolina ya sabemos que es la obediencia. Y en este caso de la historia que nos cuenta el Antiguo Testamento de cómo el Señor con su mano majestuosa liberó a nuestros antiguos hermanos del antiguo pueblo de Israel, esta historia nos cuenta que niños, jóvenes, personas maduras y ancianos, todos salieron de Egipto por su propio pie. Toditos ellos salieron de Egipto por su propio pie.
Es curioso, amigo que me escucha, algo que descubrí mientras estudiaba esto. Noté lo siguiente, solo hubo alguien que salió en camilla. Y yo le pregunto, ¿sabe usted quién fue? Porque todos salieron sanos, porque no hubo enfermo entre ellos, todos salieron andando por sus propios pies, pero hubo alguien que salió en camillas. ¿Sabe usted quién fue? Pues yo le invito a que usted lo descubra en Génesis 50, 24 y 26. Fue José, pero José no estaba vivo. José había muerto y José le había prometido a todos sus hermanos de iglesia, digamos, de aquellos tiempos, que cuando él muriera, que se llevaran sus huesos con ellos, pues a la tierra que Dios había prometido. Y estas personas pues cogieron la camilla en la que estaba o la urna en la que estaba José y sencillamente cumplieron la promesa que le habían hecho a este gran hombre de Dios. Fíjense lo que nos dice Génesis 50, 24, 26. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a sus hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que cuando salieron de allí, pues sencillamente ese ataúd lo pusieron sobre una camilla y se lo llevaron con él. Pero José ya no vivía, José estaba muerto. Insisto, ellos cumplieron con las condiciones que Dios había establecido, que era la obediencia a todas sus leyes, ley moral, leyes de la salud, y sencillamente el Señor no permitió que hubiese en aquellos momentos ningún enfermo entre ellos. El sistema de salud más eficiente del mundo funcionaba al 100% porque estaba lleno de la gasolina, que es la obediencia del pueblo de Dios. Pero les había dicho que les he traído dos ejemplos de cómo funciona este sistema de salud más eficiente del mundo. Uno estaba en el Antiguo Testamento y ahora le quiero hablar de otro que está en el Nuevo Testamento. La historia está en Juan capítulo 5 y es la historia del paralítico de Betesda. Este señor estuvo enfermo durante años el pobre era un paralítico, no podía sencillamente andar, estaba postrado. Llegó allí un buen día Jesús y sencillamente por su gracia le curó. Le curó porque este señor creyó en él y le obedeció. Fíjense que nos dice en este versículo Juan 5:14. Jesús le dice a él, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, le dijo, yo te he mostrado cómo funciona el sistema de salud más eficiente del mundo. Te lo he mostrado y tú has sido en este momento obediente a esas disposiciones que han sido dadas por amor para que tú puedas vivir de la mejor manera posible. No peques más para que no te venga algo peor. Dicho en otras palabras, sé obediente a lo que se te está diciendo para que puedas tener una vida feliz. Y eso hizo el paralítico de Betesda y pudo dar testimonio poderoso de que el sistema de salud más eficiente del mundo es una realidad y que funciona en la vida de aquellos que deciden por amor obedecer a nuestro Creador y Redentor. Amigo que me escucha, amiga que me escucha, el sistema de salud más eficaz que jamás ha existido sobre la faz de la tierra es el de Dios. La Biblia relata en el Antiguo Testamento que cuando los israelitas cumplieron las condiciones, no hubo en sus tribus enfermo, como vimos ya en Salmo 105:37, ni uno solo. Jesucristo confirmó este mismo sistema de salud en el Nuevo Testamento. Por eso después de haber sanado al paralítico de Betesda le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, como bien habíamos leído ya en Juan 5:14. Y a día de hoy, todas las normativas sanitarias divinas siguen estando en vigencia. Qué bonito testimonio nos han dejado pues las personas que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento y las que han vivido en los tiempos del Nuevo Testamento. Nos puede dar esperanza, nos puede llenar de satisfacción saber
que aunque en estos momentos nosotros no tenemos, digamos, la presencia de Dios como tal físicamente delante de nosotros, no tenemos a Jesucristo en carne conviviendo entre nosotros, Él sigue curando, Él sigue sanando a las personas. ¿Cómo lo hace? A través del sistema de salud más eficiente del mundo. ¿Cuál es ese sistema de salud y cómo funciona hoy en día en nuestros tiempos, en nuestra actualidad, en nuestra situación, en nuestra sociedad moderna? A través de lo que conocemos como el mensaje de la reforma pro salud. El mensaje de la reforma pro salud es un mensaje glorioso, poderoso, victorioso de un Dios de amor que quiere aliviar la situación no solo de las personas que ya conocen que ya le conocen, que han aceptado el plan de salvación, sino también y sobre todo de aquellos que no le conocen todavía. Amigo que me escucha, amiga que me escucha, la reforma pro salud garantiza el 90% de efectividad, lo cual es un éxito inmenso. Y usted podría decir, ¿y de dónde la hermana Nelly ha sacado esa cifra del 90%? ¿Qué fuente fiable ella tiene para garantizar que la reforma pro salud, que no es más que el cumplimiento de las leyes naturales que se convierten en los remedios sencillos y que se traducen en un estilo de vida alcalino, puede garantizar un 90% de efectividad? ¿De dónde ella ha sacado esa información? Pues la he sacado del libro inspirado Mensajes Selectos, tomo 2, página 330. Un libro que fue escrito a través de la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White, y que tiene gran valor para nosotros, que somos los cristianos que nos ha tocado vivir en los últimos momentos de la historia de la humanidad. En este libro se garantiza que la reforma pro salud garantiza el 90% de efectividad, lo cual es un éxito inmenso. ¿Y por qué o a través de qué palabras se garantizan? A través de las siguientes. Si los enfermos y los que sufren tan solo obraran perseveradamente en la forma que saben que deberían hacerlo, en lo que atañe a vivir de acuerdo con los principios de la reforma pro salud, entonces en 9 de cada 10 casos sanarían de sus padecimientos. ¡Qué lindo! 9 de cada 10 casos pueden salvar sus padecimientos si sencillamente echan mano de este sistema de salud más eficiente del mundo, que tiene como únicos procedimientos la obediencia a las leyes de la salud, que se convierten en remedios sencillos, remedios naturales cuando estamos enfermos, y que se traduce en vivir de una manera que mi organismo puede estar ligeramente alcalino, porque en un organismo cuya sangre es ligeramente alcalina, no alcalina, sino ligeramente alcalina, sencillamente no puede vivir la enfermedad. No puede, sale corriendo la enfermedad. Un cuerpo que está con un nivel de alcalinidad ligero como el que nosotros debemos tener, es un cuerpo sano. Y la única manera de garantizar que esto sea posible es a través del cumplimiento de las disposiciones de la reforma pro salud, que es el sistema de salud más eficiente del mundo, porque no existe tecnología médica, no existe ningún hospital, por más moderno que sea, que garantice que el 90% de las personas que van allí enfermas van a salir sanas. Eso no lo pueden garantizar. Y fíjense que usted podría decir, bueno, ¿y por qué no el 100% si ya Dios es un Dios tan poderoso y sigue mostrándose? Lo hizo con poder cuando la liberación de los egipcios, de los antiguos egipcios, que no permitió que nadie saliera de allí o se enfermara. Lo hizo con el paralítico de Betesda a través de Jesús. ¿Y por qué no cura el 100% de las personas? La explicación que yo le he encontrado a esto es lo siguiente. Hay casos en los que realmente se ha llegado muy lejos. Les pongo un ejemplo. Imagínense a alguien que esté padeciendo de un cáncer de pulmón y literalmente el cáncer le ha comido sus pulmones. Literalmente se lo ha comido. No hay ningún milagro que haga que esa persona pueda regenerar ese pulmón que le falta. Hay personas a las que le han extraído el pulmón, pues le han tenido que cortar un trozo, un pedazo. ¿De qué manera eso se puede regenerar?
pues es difícil vivir una vida así. Pero ¿saben qué? En casos así extremos, en casos de personas a las que les faltan órganos que son importantes para el cuerpo y que están lamentablemente malviviendo, como Dios es un Dios de amor, en esos casos esas personas pues no se van a curar. Pueden aliviar su situación, pero en realidad no se van a curar. Hay que ser realistas porque ya esos órganos no están. Pero tienen una buena noticia, y la buena noticia es saber que al aceptar este mensaje, aunque en realidad no vaya a llegar a ellos la sanación total, puede incluso que bajen al descanso, pero van a bajar con la bendita esperanza de la resurrección cuando Cristo venga. Porque va a haber habido van a haber tenido una reconciliación con el Señor, con la ley moral, con las leyes de la salud que son leyes de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo es vida eterna para todos aquellos que deciden llenar sus vidas con la gasolina que es necesario para que este sistema de salud funcione. Por lo tanto, en ese 10% que son casos extremos en todos los sentidos que no se van a sanar, usted puede estar seguro que van a bajar al sepulcro con sus almas llenas de paz, sabiendo y reconociendo que Dios es su creador, que Dios es su redentor y que solamente van a estar durmiendo por un ratito, porque esa es la muerte, es un dormir por un ratito, y que cuando el Señor venga, como ellos han sellado sus vidas con Él, para salvación, sencillamente su cuerpo defectuoso va a ser restaurado y van a poder ser levantados de sus tumbas para vivir por siempre, para la eternidad, con nuestro Señor y Redentor. Qué bonita esperanza tenemos. Qué bello es el mensaje de la Reforma Pro Salud. Yo se los confieso, amigo que me escucha, estoy enamorada de este mensaje. ¿Saben por qué? Porque el mensaje de la Reforma Pro Salud, que es el sistema de salud más eficiente del mundo, es un mensaje que llena de vida a las personas. Es el evangelio en la práctica. Es un mensaje que le da a las personas no solo sanidad desde el punto de vista físico, sino también, y lo que es más importante, desde el punto de vista espiritual. Es un mensaje que todos nosotros como miembros de iglesias tenemos el privilegio de aprender y de practicar, y tenemos la responsabilidad de por nuestro propio testimonio llevar este mensaje a los demás, porque hay demasiadas personas muriendo y sufriendo en esta tierra porque no conocen el sistema de salud más eficiente del mundo. Nosotros como cristianos somos la luz del mundo. Tenemos que llenarnos de estas verdades divinas, tenemos que vivirlas como Dios manda, y tenemos, con el poder de Dios ungidos por el Espíritu Santo, salir a predicar estas grandes verdades para llenar a las personas de esperanza, porque las personas están bajando al sepulcro sin conocer lamentablemente esta opción, que es la única opción que le puede traer vida y salud, no solo en esta tierra, sino incluso la vida eterna. A día de hoy, ese Dios de amor, que no ha cambiado su naturaleza, porque ese es el fundamento de su reino, nos mira a los ojos y nos dice: ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta que nos hace nuestro Dios. ¿Quieres ser sano? La misma pregunta que le hizo al paralítico de Betesda nos la sigue haciendo a nosotros. ¿Quieres ser sano? Si la respuesta es sí, yo le quiero contestar a esa pregunta utilizando o echando mano de dos frases quien es considerado como el padre de la medicina moderna, un médico griego conocido como Hipócrates de Cos. Él dijo lo siguiente: fíjense que la pregunta es: ¿quiere ser sano? Y mire qué respuesta tan sabia da el padre de la medicina moderna. Si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto a corregir la causa de su enfermedad. O sea, Jesús me dice: ¿quieres ser sano? Y yo digo sí. Y yo debo saber que yo tengo que estar dispuesto a corregir la causa de mi enfermedad. ¿Cómo la puedo corregir? Viviendo como Dios manda, obedeciendo las leyes naturales, que son los remedios sencillos, porque esa es la única manera a través de la cual funciona el sistema de salud más eficiente del mundo.
Además, Hipócrates de Kos, el médico griego, padre de la medicina moderna, también añade, si no quieres estar sano, aprende a vivir saludablemente. O sea, ante la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Yo respondo lo siguiente, si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto a corregir la causa de su enfermedad. Y además, si no quiere estar enfermo, debe aprender a vivir saludablemente. Aprender a vivir saludablemente no es difícil, solamente hay que mirar a Jesús, estar dispuesto a obedecerlo e instruirnos en su conocimiento. ¿Sabe qué, amigo que me escucha? La verdadera medicina científica es la que viene de Dios. Por eso, el sistema de salud más eficiente del mundo también es el que viene de Dios. Éxodo 15:26 nos dice este precioso versículo que todos hemos repetido hasta la saciedad. Yo soy el Señor, tu sanador. Hay otras versiones que dicen, yo soy Jehová, tu sanador. Y esa es una realidad. Quien nos sana es Él. Por eso el sistema de salud más eficiente del mundo tiene como jefe al médico de los médicos, que es Él, porque es Él nuestro sanador. Quien nos sana no es la farmacia, no son los médicos, no son las vacunas ni las inyecciones. Quien nos sana en realidad es Dios y lo hace a través de la obediencia que nosotros ejercemos utilizando pues las leyes de la salud que Él ha dado, que se convierten en remedios sencillos y que no son más que vivir un estilo de vida alcalino, porque se corresponde con el funcionamiento que tiene que tener mi maquinaria humana para yo poder recuperar mi salud. Yo soy Jehová tu sanador, nos asegura nuestro Creador y Redentor en Éxodo 15:26. Sin embargo, en el libro inspirado Ministerio de Curación, que se considera la Biblia de la Salud, se nos dice, trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, sino se le enseña también a desechar las prácticas malsanas que le han llevado a esa condición. O sea, nosotros no solo tenemos que decirles a la gente, tenemos un Dios poderoso que es nuestro sanador, sino que tenemos nosotros mismos que vivir de acuerdo a las leyes que ha establecido ese Dios creador y además por nuestro testimonio alcanzar a aquellos que lamentablemente están viviendo en dolor. Este mensaje de hoy, esta reflexión de hoy que se ha titulado El sistema de salud más eficiente del mundo, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que le traigo a usted que está sufriendo porque a lo mejor usted mismo está enfermo o porque tiene un ser querido, un amigo, porque tiene un vecino, porque tiene un hermano de la iglesia, pues que está enfermo. Usted tiene que saber que esa persona puede tener esperanza si decide acogerse al sistema de salud más eficiente del mundo. ¿Y por qué sabemos que podemos tener esa esperanza? Porque el Señor en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 7 y versículos 17 y 15 asegura como sigue. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, y no las pondrá sobre ti, antes la pondrá sobre los que te aborrecen. Jehová ha prometido que como premio a la obediencia, que es una obediencia voluntaria, es una obediencia por amor, es una obediencia porque reconocemos que solo Él sabe lo que es lo mejor, el premio a esa obediencia es vivir en sanidad, no solo con sanidad física, sino también, y lo más importante, con sanidad espiritual. ¿Y sabe qué, amigo que me escucha? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dicho y Dios cumplirá. Hasta aquí, amigo que me escucha, la reflexión de este momento que, insisto, se ha llamado el sistema de salud más eficiente del mundo. Yo espero y deseo que este mensaje a usted le haya llenado de esperanza. Espero y deseo que usted pueda llevarles a otro esta esperanza, que usted se contagie a sí mismo y pueda llevar a otro pues este mensaje de este evangelio, no solo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas, sino también
con la sanación de nuestros cuerpos para que podamos vivir de la mejor manera mientras nos encontramos pues en este planeta Tierra esperando la pronta llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí es nuestra reflexión y yo espero que muy pronto usted y yo podamos reencontrarnos en un próximo vídeo. Hasta entonces deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.